Los enmascarados, dando una seña, decidieron acercarse. El profesor, en su desesperación, empezó a patear los maderos que iban quemándose en la fogata. Tras hacerlo sin control, el impacto cayó sobre algunos de los encapuchados. Estos empezaban a incendiarse cayendo al suelo. Los demás encapuchados seguían acercándose sin inmutarse de los que se incendiaban. Sin poder defenderse por más tiempo, el profesor, completamente resignado, agarró una madera, amenazando a todos mientras cubría a sus alumnos. Repentinamente, escuchan un fuerte rugido en todo el bosque. Los enmascarados, al oír eso, agarraron a los caídos y comenzaron a marcharse con prisa. El profesor, tras ver cómo escaparon, sabía que algo mucho más feroz estaba entre las sombras. Tratando de calmar a sus alumnos, les dijo que no se desesperen. Kiko, muy asustado, decía que si no lograban escapar del bosque, esa criatura los cazaría. La Chilindrina lloraba al saber que el grito de su padre había sido producto del ataque de ese animal. El profesor, juntando los maderos, les recalcaba que se mantengan unidos y cerca de la fogata. Repentinamente, ñoño, muy asustado, decía que por los nervios le dio ganas de ir a miccionar. El profesor, tratando de calmarlos, le dijo a ñoño que vaya detrás de unos árboles a ocuparse, y que él vigilaría el lugar con una antorcha. ñoño, muy asustado, estaba detrás del árbol cuando de pronto, escucha unos pasos. El profesor no había oído nada. ñoño comenzó a ver por todos lados cuando de pronto, ve como desde la cima del árbol cae el terrorífico ciervo. El profesor volteó muy sorprendido. El ciervo, usando sus enormes cuernos, logró clavarlos en el abdomen de ñoño. Usando sus brazos intentaba también llevarse al profesor. Este, usando la antorcha, logró impactar contra su pelaje. El ciervo dio un fuerte grito por hacer contacto con el fuego. Sin poder hacer más, el ciervo empezó a mirarlo desafiantemente. Seguido a eso, se ve como ñoño es llevado entre gritos hacia las profundidades del inmenso bosque. A lo lejos, el chavo, Kiko y la Chilindrina habían sido testigos de todo lo que había pasado. Muy asustados veían cómo el profesor Girafales llegaba con el rostro desencajado. Él había visto de cerca esa aberración. La Chilindrina, entre lágrimas, rogaba salir de ese lugar porque habían dos grandes amenazas. El profesor, al haber notado que esa criatura le temía al fuego, les mencionó que por ningún motivo debían de estar sin ello, así que, aumentando el fuego, el profesor les dijo que ellos debían dormir, ya que él se quedaría vigilando durante toda la madrugada. Amaneció y lastimosamente no fue una pesadilla lo que todos habían vivido. Todos tenían hambre. El profesor, con la fogata encendida, se preguntaba si de día sería necesario tenerlo encendido. Tras esperar algunas horas y ver que no apareció nadie, el profesor les dijo que era momento de avanzar. Quizás podrían encontrar frutos o algo mucho más importante, la salida de ese terrorífico bosque. Mientras caminaban, pudieron ver a lo lejos un árbol de moras. Los alumnos rápidamente arrancaron los frutos y empezaban a comer con mucha desesperación. Kiko, viendo que el profesor no comía, le ofreció unas cuantas. El profesor había pedido el apetito tras todo lo que estaba viviendo. No quería saber nada y solo quería seguir caminando para lograr salir de ahí. En parte él también se sentía culpable de todo lo que estaba ocurriendo. El chavo le dijo que debía alimentarse para poder guiarlos. Sin alimento podría desvanecerse y eso era algo que nadie quería. Sabiendo que sus alumnos tenían razón, aceptó los frutos y les prometió que haría hasta lo imposible para poder salir con vida del lugar. Terminando de comer, se fueron caminando mientras la luz del día los pueda iluminar. Tras haber visto un pequeño riachuelo, el profesor se quedó esperando a que aparezca algún pez. Sabía que con esos pequeños frutos que habían comido no sería suficiente para poder continuar caminando, además que necesitaban recuperarse tras las lesiones del aparatoso accidente. Pasando varios minutos, el profesor pudo cazar algunos peces. Viendo que el cielo empezaba a oscurecer, el profesor empezó a prender nuevamente una enorme fogata. Además, este serviría para cocinar a los peces que había capturado. La madrugada pasó y no hubo ninguna presencia amenazante durante toda la noche. Ya era el día 3 y el caminar hacía que se sientan muy exhaustos. No estaban preparados físicamente para ese esfuerzo sin descanso. El profesor no tenía las suficientes fuerzas para cargar a los 3 alumnos. Viendo por todos lados, notaron que no habían más frutos por ninguna parte. El riachuelo quedaba metros atrás y no sería posible quedarse ahí todo el tiempo, porque sería un retroceso para buscar una salida. El profesor Girafales, sintiéndose totalmente confundido, no sabía qué hacer. Apoyándose sobre un árbol, siente como unas gotas caen sobre su cara. Al alzar la mirada, ven que el cuerpo del guía estaba incrustado entre las ramas. El profesor, mirando con mucha pena a sus alumnos, decidió bajar el cuerpo y, buscando una roca, empezó a cortar partes de su piel. La escena era vomitiva para todos los alumnos.
alumnos, el profesor haciendo una pequeña fogata les pidió disculpas y les dijo que eso sería lo único que podrían ingerir en los días de recorrido que les esperaban. Todos mirándose con resignación aceptaron la propuesta del profesor, sabían que si no lo aceptaban, podría ser lo que verían por última vez antes de perecer. Cerrando los ojos, todos empezaron a comer. Las caminatas parecían eternas mientras los días iban pasando, ya era el día 15 y no habían vuelto a ver a esas amenazas en el bosque. Por una parte era una buena noticia, pero por otro lado sabían que seguían sin encontrar la salida. Los alumnos, al igual que el profesor, se veían delgados, el esfuerzo que hacían diariamente era descomunal, ellos por sobrevivir habían comido inclusive insectos. Ya siendo el día 30, la Chilindrina cayó al suelo sin poder mover un músculo más. Kiko y el Chavo se veían totalmente débiles, ya no podían avanzar más. El profesor había sido demasiado exigente inclusive con él mismo, sabía que debían descansar, así que prendiendo una fogata les dijo que buscaría insectos y si es posible algún animal que pueda cazar para poder alimentarse. Por desgracia solo habían aves en el lugar, pero no habían podido cazar ninguno. Con los 3 alumnos recostados en el suelo, se ve como el profesor se va prometiendo que regresaría. El profesor había tallado con piedras varias ramas para formar flechas, la única carne que podrían ingerir estaba en los cielos, así que usando la liga de su saco, había formado un arco con lo que pretendía cazar. Las horas habían pasado y él no encontraba nada, al estar tan pendiente de la comida, había perdido la noción del tiempo, y notó que todo se estaba haciendo de noche. No quería perderse y mucho menos dejar a sus alumnos solos, así que llevándose sus flechas, el profesor empezó a correr con desesperación. Repentinamente escucha unos cánticos que venían a lo lejos, con mucha esperanza esperaba que sean lugareños o aldeanos que vivan en ese bosque. Al llegar hacia donde venía todo, el profesor se asomó viendo una tétrica escena, estaba presenciando un culto hacia el temible ciervo. El profesor veía que nadie se movía y que solo cantaban en un extraño idioma. Muy asustados el profesor intentó retroceder, lastimosamente este tropezó con unas ramas, logrando captar la atención de todos. El ciervo dando un fuerte rugido, se ve como estas personas se pusieron de pie, con el ciervo señalando al profesor, se ve como estos empezaron a seguirlo. El profesor corría mientras intentaba colocar sus flechas en el arco, logrando hacerlo, se ve como el profesor logró impactar contra 3 de los enmascarados. El ciervo muy enojado veía a lo lejos como sus súbditos iban siendo derrotados, corriendo con mucha ira, se ve como este empezaba a impactar contra su propia gente. El profesor no podía creer lo que hacía el ciervo, escondiéndose, logró subir a un árbol, apuntando con su arco, ve como el ciervo trataba de ubicarlo sin ningún éxito. El profesor lanzó 2 flechas seguidas, que logró impactar contra su espalda. El ciervo lleno de ira empezaba a gritar con mucha fuerza. El profesor, quedando en silencio, vio como el ciervo se alejó entre los arbustos, bajando, empezó a correr en busca de sus alumnos. En todo momento rogaba que la fogata no se haya apagado, golpeando 2 rocas, el profesor logró hacer una antorcha, corriendo con mucha prisa. El maestro impactó contra algo que lo hizo caer. Al observar, vio que era el imponente ciervo que había aparecido delante de él. El profesor, agarrando nuevamente su antorcha, le dijo que acabaría con él. El ciervo, riéndose, le dijo: "Yo encontraré primero a tus alumnos". El profesor Girafales quedó impactado al oír su voz. En eso, ve como el ciervo se alejaba corriendo. El profesor empezó a correr detrás de él, prendiendo una de sus flechas. Se ve como pudo impactar contra él. El ciervo cayó muy herido, revolcándose en el suelo. El fuego era su debilidad. El maestro, agarrando su antorcha, empezó a hacer un círculo de fuego para rodear al animal. El ciervo gritaba mientras trataba de quitárselo. El profesor, usando más flechas con fuego, empezó a disparar contra la criatura. El ciervo estaba derrotado, lanzando su antorcha. Se ve como el ciervo empezaba a quemarse. El profesor, muy exhausto, cayó al suelo, sabiendo que había acabado con la criatura. Solo esperaba encontrar a sus alumnos. Repentinamente, se ve como el ciervo, totalmente quemado, logra alzarlo, clavando sus cuernos en su abdomen. El profesor gritaba mientras el ciervo rugía con dolor, quedándose sin fuerzas. El ciervo cayó perdiendo la vida. El profesor salió impactado contra un árbol. Las heridas en su estómago eran profundas, y en un lugar así sería imposible ser atendido. Con mucho esfuerzo el profesor empezaba a arrastrarse hasta donde sus fuerzas lo puedan permitir. Tras un largo camino manchado de sangre, ve a lo lejos al Chavo, Kiko y la Chilindrina, quienes muy
tristes fueron corriendo hacia él, el chavo lleno de lágrimas le decía que resista, el profesor con mucho dolor dijo que había logrado derrotar al ciervo y que sus súbditos también habían perecido. Kiko trataba de cubrir su herida pero era en vano, al hacer tremendo esfuerzo para encontrar a sus alumnos, el profesor no pudo resistir más y falleció delante de ellos. Todos lo abrazaban entre lágrimas al haber arriesgado su vida para protegerlos. La Chilindrina resignada mencionó que toda esperanza de salir del bosque había acabado. El chavo y Kiko agacharon la mirada aceptando su destino. En eso, ven cómo son iluminados mientras oyen una voz familiar. Al alzar la mirada, ven que desde un helicóptero estaba doña Clotilde usando un megáfono. Ella les dijo que resistan unos minutos más porque la ayuda había llegado. Tras haber sido rescatados los 3 alumnos, pudieron recuperar todos los cuerpos sin vida de los vecinos. El testimonio del chavo, Kiko y la Chilindrina fue algo que traspasó fronteras. Su historia de cómo unos niños sobrevivieron en el bosque fue algo que nadie podía creer. Lo que empezó como una excursión escolar, terminó en la peor experiencia de sus vidas.